348. Autoinmunidad y enfermedades autoinmunitarias. Una de las características centrales del sistema inmunitario es la capacidad de generar una respuesta inflamatoria contra elementos extraños potencialmente dañinos, al tiempo que se evita el daño a los tejidos propios. Reconocer lo propio tiene una función importante en la formación de recursos de los receptores inmunitarios en los linfocitos T y B, así como en la eliminación de detritos apoptóticos de los tejidos de todo el organismo, pero en general se impiden las respuestas inmunitarias dañinas contra autoantígenos. La característica esencial de las autoinmunopatías es que la lesión hística se debe a una reacción inmunitaria del organismo contra sus propios tejidos. Por otra parte, la autoinmunidad significa simplemente la presencia de autoanticuerpos o de linfocitos T que reaccionan contra los autoantígenos y no implica necesariamente que la aparición de autorreactividad tenga consecuencias patológicas. La autoinmunidad se encuentra en todas las personas y se incrementa con la edad. No obstante, las enfermedades autoinmunitarias surgen solo cuando la transgresión de uno o más de los mecanismos básicos que regulan la tolerancia inmunitaria culmina en autorreactividad y, con ello, en daño hístico. Toda la vida existen autoanticuerpos con reactividad múltiple que reconocen muchos antígenos del hospedador. Casi siempre se trata de isotipos de la cadena pesada de inmunoglobulina M y están codificados por genes de la región variable de la inmunoglobulina de la línea germinal sin mutaciones. Esos anticuerpos son esenciales, ya que los restos celulares de la apoptosis se retiran a través de vías no inflamatorias. La expresión de estos anticuerpos aumenta después de algunos fenómenos desencadenantes. Cuando uno de estos induce la autoinmunidad, como una infección o el daño hístico por traumatismo o isquemia, la autorreactividad casi siempre es limitada. Sin embargo, si dicha autoinmunidad persiste, quizás surjan alteraciones en la forma de cuadros clínicos patológicos. Incluso cuando haya enfermedad orgánica, tal vez sea difícil determinar si el daño ha sido mediado por la autorreactividad. Después de un proceso activador, el surgimiento de autorreactividad puede ser consecuencia de un proceso patológico continuo. Es posible que esta respuesta no sea patógena o que contribuya a la inflamación y el daño hísticos. Las personas con enfermedades autoinmunitarias tal vez tengan innumerables autoanticuerpos. Algunos de ellos, o tal vez ninguno, pueden ser patógenos. Los pacientes con esclerosis sistémicas pueden presentar gran variedad de anticuerpos antinucleares que son importantes en la clasificación de la enfermedad, pero que no son claramente patógenos. Los enfermos con pénfigo también pueden tener innumerables autoanticuerpos, y de ellos solo uno, contra la desmogleína 1 y 3, sería patógeno. Mecanismos de autoinmunidad. En el año 1900, Ehrlich propuso por primera vez la existencia de mecanismos que evitan la generación de autorreactividad y, desde entonces, los conceptos sobre la naturaleza de esta inhibición han evolucionado de manera paralela a la adquisición de conocimientos sobre el sistema inmunitario. La teoría de la selección clónica de Burnett señala que la interacción de las células linfoides con sus antígenos específicos durante la vida fetal o postnatal temprana conduciría a la eliminación de dichos clones prohibidos. Sin embargo, esta idea se hizo insostenible al demostrar que podían inducirse enfermedades autoinmunitarias en animales de experimentación mediante simples procedimientos de inmunización, que era fácil demostrar la presencia de células unidas con autoantígenos en la circulación de personas sanas y que era frecuente el surgimiento de procesos autoinmunitarios autolimitados después del daño hístico por infección o traumatismo. Estas observaciones indicaban que los clones de células capaces de responder a los autoantígenos se hallaban en los recursos de las células reactivas a los antígenos en los adultos normales y sugerían la existencia de mecanismos añadidos a la de lesión clónica que evitan la activación de tales células. Hoy día, se piensa que hay tres procesos generales implicados en la conservación de la insensibilidad selectiva a los autoantígenos, cuadro 348, 1. 1. El secuestro de los autoantígenos, lo cual los tornó inaccesibles al sistema inmunitario. 2. La insensibilidad específica, tolerancia o anergia, de los linfocitos T o B pertinentes. Y 3. La limitación de la reactividad potencial por mecanismos reguladores.
Los trastornos de estos procesos normales predisponen a la autoinmunidad, cuadro 348, 2. En general, tales respuestas alteradas requieren un desencadenante exógeno, como la infección bacteriana o viral o el tabaquismo, y necesitan la presencia de anomalías endógenas en las células del sistema inmunitario. Los superantígenos microbianos, como la proteína A estafilocócica y las enterotoxinas estafilocócicas, son sustancias que pueden estimular diversos linfocitos T y B según interacciones específicas con familias seleccionadas de receptores autoinmunitarios, con independencia de su especificidad antigénica. La autoinmunidad quizás aparezca si los linfocitos T o B reactivos frente a los autoantígenos expresan dichos receptores. Por otra parte, el mimetismo molecular o reactividad cruzada entre un producto microbiano y un autoantígeno puede desencadenar la activación de linfocitos autorreactivos. Uno de los mejores ejemplos de autorreactividad y enfermedad autoinmunitaria por mimetismo molecular es la fiebre reumática, en la cual los anticuerpos contra la proteína M de los estreptococos muestran una reactividad cruzada con la miosina, la laminina y otras proteínas de la matriz así como antígenos neuronales. Con el depósito de estos autoanticuerpos en el corazón, se inicia una respuesta inflamatoria, mientras que la penetración de los anticuerpos al cerebro produce corea de Sydenham. Hay informes de mimetismo molecular entre las proteínas microbianas y los tejidos del hospedador en la diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad celíaca y esclerosis múltiple. Se supone que los agentes infecciosos tienen la capacidad de rebasar la autotolerancia porque poseen modelos moleculares asociados a microorganismos patógenos. Tales moléculas, como la endotoxina bacteriana, ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, generan efectos similares a los de coadyuvantes en el sistema inmunitario, al interactuar con los receptores tipo TOL, y otros receptores de reconocimiento de perfiles que incrementan la inmunogenicidad y la capacidad inmunoestimulante del material microbiano. Los coadyuvantes activan las células dendríticas por medio de receptores tipo TOL, que a su vez activan a los linfocitos que estaban inactivos y que reconocen a los antígenos microbianos y a los autoantígenos. De forma semejante, el daño celular eístico por la liberación de perfiles moleculares asociados con daño que incluyen nucleosomas de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico y otros restos císticos, puede activar células de los sistemas inflamatorio e inmunitario, al participar en el mismo conjunto y disposición de PRR. Estas vías pueden ocasionar enfermedad autoinmunitaria en quienes tienen alteración de los mecanismos para la eliminación de tales restos císticos. Investigaciones previas se enfocaron en la participación de microorganismos patógenos en el desencadenamiento de la autoinmunidad, pero estudios más recientes se han centrado en la participación del microbioma, la acumulación de microorganismos no patógenos que residen en varias superficies corporales. Se ha vuelto claro que la interacción entre constitutivos específicos de esta microbiota y el sistema inmunitario puede constituir la naturaleza de la respuesta inmunitaria al favorecer o desalentar las respuestas inmunitarias inflamatorias. Así, algunos géneros en el microbioma pueden favorecer un estado de ausencia de respuesta en el que predominan los linfocitos T reguladores, mientras que otros pueden facilitar el desarrollo de linfocitos T efectores y un estado proinflamatorio. El sesgo del género en las enfermedades autoinmunitarias también puede favorecerse por diferencias en el microorganismo predominante dentro del microbioma. Asimismo, los trastornos endógenos del sistema inmunitario pueden contribuir a la pérdida de la tolerancia inmunitaria, anergia, contra los autoantígenos y a la aparición de autoinmunidad, cuadro 348, 2. Algunos de ellos residen en sitios de privilegio inmunitario, como en el cerebro y la cámara anterior del ojo. Estas estructuras se caracterizan por la incapacidad del tejido injertado para desencadenar respuestas inmunitarias. El privilegio inmunitario es consecuencia de un conjunto de hechos, como la limitación de la entrada de proteínas en el sistema linfático a partir de dichas ubicaciones. La producción local de citocinas inmunodepresoras, como el factor transformador del crecimiento P, y la expresión local de moléculas, como el ligando Fas, que induce la apoptosis de los linfocitos T activados.
Las células linfoides permanecen en un estado de ignorancia inmunitaria, ni activados ni enérgicos, contra las proteínas expresadas de forma específica en las zonas de privilegio inmunitario. Cuando estas estructuras se dañan por traumatismos o una inflamación o si los linfocitos T se activan en cualquier lugar, las proteínas expresadas en la zona de privilegio pueden convertirse en las dianas de ataque inmunitario. En la esclerosis múltiple y la oftalmia simpática, en las cuales los antígenos expresados solo en el cerebro y el ojo, respectivamente, se convierten en las dianas de los linfocitos T activados. Las alteraciones en la presentación del antígeno también contribuyen a la autoinmunidad. Los determinantes peptídicos, epitopos, de un antígeno propio que no se presentan de manera habitual a los linfocitos pueden reconocerse a causa del procesamiento proteolítico alterado de la molécula y la presentación consecuente de péptidos nuevos, epitopos crípticos. Cuando los linfocitos B o las células dendríticas presentan un antígeno propio, también es posible que aparezcan epitopos crípticos que activan a los linfocitos T autorreactivos. Estos epitopos crípticos no estuvieron accesibles antes para inducir el silencio de los linfocitos autorreactivos. Además, una vez que ocurre el reconocimiento inmunitario de un componente proteínico de un complejo molecular múltiple, es probable la inducción de una reacción contra los otros componentes del complejo después de la interiorización y la presentación de todas las moléculas del complejo, diseminación de epitopo. Por último, la inflamación, la exposición a fármacos y el envejecimiento normal pueden causar una alteración química primaria en las proteínas, lo cual genera respuestas inmunitarias que tienen reacciones cruzadas con las proteínas propias normales. Por ejemplo, la inducción, la liberación, o ambas, de la enzima arginina desaminasa genera la conversión de residuos de arginina a citrulina en diversas proteínas, lo que altera su capacidad para estimular respuestas inmunitarias. Se ha detectado la producción de anticuerpos contra proteínas citrulinadas en la artritis reumatoide, la neumopatía crónica y en fumadores. Estos anticuerpos quizás sean el destino de los autoanticuerpos que contribuyen a los trastornos orgánicos. Las alteraciones en la disponibilidad y la presentación de los autoantígenos tal vez sean importantes para la inmunoreactividad en ciertos modelos de enfermedades autoinmunitarias específicas de un órgano. Asimismo, estos factores quizás ayuden a comprender la patogenia de los diferentes procesos autoinmunitarios causados por fármacos. Sin embargo, la diversidad de la autorreactividad que se observa en las autoinmunopatías sistémicas sin especificidad de órgano indica que tales procesos quizás se deban a una activación más general del sistema inmunitario y no a una alteración de los autoantígenos. Muchas autoinmunopatías se caracterizan por la presencia de anticuerpos que reaccionan con material apoptótico. Las anomalías en la eliminación de los restos de la apoptosis generan autoinmunidad y enfermedad autoinmunitaria en varios modelos animales. Además, estas anomalías se han detectado en individuos con lupus eritematoso sistémico. Los restos apoptóticos que el sistema inmunitario no ha eliminado con rapidez actúan como ligandos endógenos respecto de diversos PRR de las células dendríticas y en los linfocitos B. En tales circunstancias, se activan las células dendríticas, los linfocitos B o ambos y puede surgir una respuesta inmunitaria a los restos de la apoptosis. Además, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, la presencia de material apoptótico extracelular sin eliminar en los centros germinativos de órganos linfoides secundarios tal vez facilite la activación directa de clonas autoinmunitarias de linfocitos B o puede seleccionar tales clonas durante la respuesta inmunitaria. La deficiencia de C1q puede predisponer a la exacerbación de la autoinmunidad. C1q participa en la eliminación de restos apoptóticos al unirse a los autoanticuerpos inmunoglobulina M y a los receptores inhibidores en los monocitos y células dendríticas. Si C1q no está presente, se pierde un mecanismo de supresión inmunitaria. Además, si los anticuerpos han sufrido una recombinación de cambio de clase con inmunoglobulina G, los restos apoptóticos que contienen complejos inmunitarios participarán en la activación de los receptores Fc en las células mieloides para inducir una respuesta inflamatoria.
Diversos modelos experimentales han mostrado que la estimulación intensa de los linfocitos T puede producir señales inespecíficas que evitan la necesidad de linfocitos T colaboradores con especificidad de antígeno y originan una activación policlonal de linfocitos B y la formación de autoanticuerpos múltiples. Por ejemplo, durante la reacción de injerto contra hospedador crónica se generan anticuerpos antinucleares, antieritrocíticos y antilinfocíticos. Asimismo, las autoinmunopatías verdaderas, como la anemia hemolítica autoinmunitaria y la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, pueden inducirse de este modo. Parece claro que tal activación difusa de los linfocitos T colaboradores genera autoinmunidad, pero la estimulación inespecífica de los linfocitos B también puede generar autoanticuerpos. Así pues, la administración de activadores de linfocitos B policlonales, como la endotoxina bacteriana, a ratones normales desencadena la producción de un conjunto de autoanticuerpos, entre los cuales están aquellos dirigidos contra el ácido desoxirribonucleico y la inmunoglobulina G, factor reumatoide. Diversas modificaciones genéticas que originan hiperreactividad de los linfocitos B también pueden ocasionar la producción de autoanticuerpos y, en animales con un fondo genético apropiado, un síndrome lupoide. Aún más, el exceso del factor activador del linfocito B, una citosina promotora de la supervivencia de linfocitos B, puede alterar la tolerancia de los linfocitos B, originar la activación de linfocitos B independientes de los linfocitos T y llevar a la aparición de autoinmunidad. Por ejemplo, es posible inducir lupus eritematoso sistémico en ratones mediante la activación exuberante de células dendríticas, por una redundancia de receptores tipo TOL7 en el cromosoma Y, ratones VXCBIA, o mediante la exposición a CpG, un ligando para receptores tipo TOL9. La inducción consecuente de mediadores inflamatorios da lugar a un cambio en la producción de anticuerpos inmunoglobulina M no patógenos a autoanticuerpos inmunoglobulina G patógenos en ausencia de cooperación de linfocitos T para antígenos específicos. La selección anómala de los recursos del linfocito B o T al momento de la expresión del receptor de antígeno también predispone a la autoinmunidad. Por ejemplo, la inmunodeficiencia del linfocito B a causa de la falta de sinasa relacionada con el receptor del linfocito B, tirosina sinasa de Bruton, origina una gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. Este síndrome se caracteriza por disminución de linfocitos B, lo cual aumenta las concentraciones de factor activador de linfocitos B que altera la selección de linfocitos B y permite mayor supervivencia de los linfocitos B autorreactivos. Asimismo, la selección negativa de los linfocitos T autorreactivos en el timo requiere la expresión del gen regulador autoinmunitario que posibilita la expresión de proteínas de tejidos específicos en las células epiteliales medulares del timo. Los péptidos de estas proteínas se expresan en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y median la eliminación de los linfocitos T autorreactivos. La falta de expresión génica de gen regulador autoinmunitario lleva a deficiencia de selección negativa de las células autorreactivas, producción de autoanticuerpos y destrucción inflamatoria grave de múltiples órganos. En los individuos con deficiencia en la expresión génica de gen regulador autoinmunitario se genera poliendocrinopatía, candidiasis, distrofia ectodérmica autoinmunitaria. Las alteraciones primarias en la actividad de los linfocitos T o B o ambos, los desequilibrios de las citocinas y las anomalías de los circuitos inmunoreguladores también pueden contribuir a la aparición de autoinmunidad. Se ha notificado que la producción disminuida de factor de necrosis tumoral e interleucina 10 se relaciona con la aparición de autoinmunidad. La producción excesiva de interferón tipo 1 también se ha vinculado con la autoinmunidad. De igual manera, la expresión excesiva de moléculas coestimulantes en los linfocitos T conduce a la generación de autoanticuerpos. La autoinmunidad puede ser resultado de una anomalía en los mecanismos inmunoreguladores. Las observaciones realizadas en la enfermedad autoinmunitaria humana y en modelos animales sugieren que las alteraciones en la generación y la expresión de la actividad de linfocitos T reguladores quizá permitan el surgimiento de autoinmunidad.
Hace poco se apreció que el síndrome de desregulación inmunitaria, poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X se debe a la falta de expresión del gen FOXP3, que codifica una molécula crucial para la diferenciación de linfocitos T reguladores. La administración de estos últimos normales o de factores provenientes de ellos evita la aparición de enfermedades autoinmunitarias en modelos de autoinmunidad en roedores, y el trasplante de células madre halógenas mejora el síndrome de desregulación inmunitaria, poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X en seres humanos. Se han observado anomalías en la función de los linfocitos T reguladores en diversas enfermedades autoinmunitarias de seres humanos, que incluyen artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico, aunque no hay certeza de si dichas anomalías funcionales son causa o consecuencia de la inflamación. Uno de los mecanismos por los cuales los linfocitos T reguladores controlan las respuestas inmunitarias inflamatorias es la producción de citosina interleucina 10. En este sentido, los niños con deficiencia en la expresión de interleucina 10 o su receptor terminan por manifestar enteropatía inflamatoria que semeja a la enfermedad de Crohn y que puede curarse mediante trasplante de células madre halógenas. Por último, datos recientes indican que los linfocitos B también poseen función reguladora, en gran medida a través de la producción de interleucina 10. La deficiencia de linfocitos B reguladores que producen dicha citosina prolonga la evolución de la esclerosis múltiple en un modelo animal y se piensa que dichas células disminuyen funcionalmente en el lupus eritematoso sistémico en seres humanos. No existe un mecanismo simple que explique todas las manifestaciones de la autoinmunidad. Además, la valoración genética ha demostrado que por lo general se necesita la convergencia de varias anomalías para inducir una respuesta autoinmunitaria. Otros factores importantes en la inducción de la autoinmunidad son edad, género, muchas enfermedades autoinmunitarias son mucho más frecuentes en la mujer, antecedentes genéticos, contacto con microorganismos infecciosos y contactos del entorno. Hoy día, se investiga cómo cada uno de estos factores facilita las autorreacciones. Consideraciones genéticas. En el ser humano, los indicios de genes que predisponen a la autoinmunidad provienen de estudios realizados en familias y, en particular, de los efectuados en gemelos. Los estudios sobre diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y lupus eritematoso sistémico demuestran que entre 15 y 30% de los pares de gemelos monocigóticos presentan concordancia en la enfermedad, en comparación con 5% en los gemelos disigóticos. La presencia de distintas enfermedades autoinmunitarias en la misma familia sugiere que existen ciertos genes de predisposición que aumentan la tendencia a padecer gran variedad de autoinmunopatías. Los estudios de vínculos a nivel de todo el genoma han comenzado a identificar polimorfismos en genes individuales que se relacionan con enfermedades autoinmunitarias específicas. Hasta la fecha se han identificado más de 100 polimorfismos genéticos relacionados con una o más enfermedades autoinmunitarias. Un hecho notable es que algunos genes se vinculan con múltiples de dichas enfermedades, en tanto que otros lo hacen de manera específica solo con una en particular. Aún más, datos genéticos recientes sugieren que en grupos de enfermedades autoinmunitarias se observan casi siempre agrupaciones de factores genéticos de riesgo. Se han identificado 4 conjuntos generales. Uno se vincula muy a menudo con la enfermedad de Crohn, la psoriasis y la esclerosis múltiple. Un segundo grupo sumamente asociado con enfermedad celíaca, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Un tercer conjunto con una relación muy intensa con diabetes tipo 1, esclerosis múltiple y artritis reumatoide y un cuarto grupo que guarda un vínculo muy importante con diabetes tipo 1, artritis reumatoide, enfermedades celíaca y de Crohn y lupus eritematoso sistémico. Estos resultados denotan que enfermedades autoinmunitarias con cuadros clínicos iniciales y perfiles de afectación de órganos, ambos muy diversos, pueden abarcar vías inmunopatógenas similares o endofenotipos. Por ejemplo, el mismo alelo del gen que codifica PTPN22 se relaciona con múltiples enfermedades autoinmunitarias. Su producto es una fosfatasa expresada en diversas células hemopoyéticas que regula en descenso la estimulación del antígeno mediada por receptor de los linfocitos T y B.
El alelo de riesgo se vincula con diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. En los últimos años, los estudios de relación con el genoma completo demostraron la participación de otros genes en las enfermedades autoinmunitarias humanas. La mayoría de los genes confiere de manera individual un riesgo relativamente bajo de trastornos autoinmunitarios y aquellos se encuentran en individuos sanos. Además, la mayor parte de los polimorfismos asociados con enfermedades autoinmunitarias se encuentra en regiones no codificantes del ácido desoxirribonucleico, lo cual implica niveles de expresión más que una alteración de la función que llevará a un mayor riesgo genético para autoinmunopatías. Las anomalías en los mecanismos epigenéticos que controlan e influyen en la expresión génica también se han implicado como contribuyentes para las enfermedades autoinmunitarias. No se ha identificado un gen que sea esencial para esas enfermedades. Además de esta evidencia en seres humanos, ciertas cepas endogámicas de ratones generan de manera reproducible anomalías autoinmunitarias espontáneas o inducidas de forma experimental, mientras que otras no. Estos datos dieron lugar a una extensa investigación sobre los genes que determinan la sensibilidad a la autoinmunopatía y la búsqueda de genes que quizá tengan función protectora. La relación consistente más fuerte de sensibilidad a la enfermedad autoinmunitaria se ha observado con alelos particulares del complejo mayor de histocompatibilidad. Se sugirió que la vinculación del genotipo del complejo mayor de histocompatibilidad con la enfermedad autoinmunitaria se asocia con diferencias en la capacidad de distintas variaciones alélicas de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para presentar péptidos autoantigénicos a los linfocitos T autorreactivos. Una hipótesis alternativa sugiere una función de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad en la delineación de recursos de los receptores de los linfocitos T durante la ontogenia de estos en el timo. Además, es posible que productos génicos complejo mayor de histocompatibilidad específicos sean en sí mismos la fuente de péptidos que los linfocitos T pueden reconocer. La reactividad cruzada entre estos péptidos complejo mayor de histocompatibilidad y los derivados de proteínas generados por microorganismos ordinarios quizá desencadene la autoinmunidad por mimetismo molecular. Sin embargo, el genotipo complejo mayor de histocompatibilidad solo no determina la aparición de autoinmunidad. Los gemelos idénticos tienen una probabilidad mucho mayor de presentar la misma enfermedad autoinmunitaria que los hermanos no gemelos con complejo mayor de histocompatibilidad idéntico, lo cual sugiere que factores distintos al complejo mayor de histocompatibilidad influyen también en la sensibilidad a la enfermedad. Estudios genéticos de la diabetes mellitus tipo 1, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple en seres humanos y ratones mostraron que hay varios loci de sensibilidad a la enfermedad que se segregan entre sí, además del complejo mayor de histocompatibilidad. Los genes que codifican moléculas de la respuesta inmunitaria innata también participan en la autoinmunidad. En los seres humanos, la deficiencia homocigótica heredada de las proteínas iniciales de la vía clásica del complemento, C1q, C4 o C3, y de los genes que participan en la vía del interferón tipo 1 tienen una relación muy fuerte con el surgimiento del lupus eritematoso sistémico. Mecanismos inmunopatógenos de las enfermedades autoinmunitarias. En las enfermedades autoinmunitarias, los mecanismos de lesión de los tejidos pueden dividirse en procesos mediados por anticuerpos y procesos mediados por células. En el cuadro 348.3, se listan ejemplos representativos. Los autoanticuerpos pueden actuar mediante diversos mecanismos, como la opsonización de factores solubles o de células, la activación de una cascada inflamatoria a través del sistema del complemento y la interferencia en la actividad fisiológica de las moléculas solubles o de las células. En la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, las plaquetas opsonizadas se convierten en diana para su eliminación por los macrófagos. Del mismo modo, la unión de la inmunoglobulina a las membranas de los eritrocitos, en la anemia autoinmunitaria, desencadena la fagocitosis y la lisis de la célula opsonizada. El síndrome de Gold-Pasture, una enfermedad caracterizada por hemorragia pulmonar y glomerulonefritis grave, constituye un ejemplo de unión de anticuerpos que origina la activación local del complemento y la acumulación y la activación de neutrófilos.
En esta entidad patológica, el autoanticuerpo se une a la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 de la membrana basal. La activación de la cascada del complemento en los lugares del glomérulo renal donde se deposita la inmunoglobulina es un mecanismo fundamental de la lesión renal en el lupus eritematoso sistémico. Asimismo, los complejos inmunitarios que contienen ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico del lupus eritematoso sistémico activan a receptores tipo TOL9 y receptores tipo TOL7, respectivamente, en las células dendríticas plasmocitoides y favorecen la producción de interferón I y citocinas proinflamatorias que conducen a la amplificación de la respuesta autoinmunitaria. Los autoanticuerpos también pueden interferir en la fisiología normal de las células o de los factores solubles. En ocasiones, los autoanticuerpos dirigidos contra los receptores hormonales provocan la estimulación de las células o la inhibición de la función celular porque interfieren en la señalización de dichos receptores. En la enfermedad de Graves, por ejemplo, hay estimuladores tiroideos de larga duración, autoanticuerpos que se unen al receptor de la hormona estimulante de la tiroides, y actúan como agonistas al hacer que dicha glándula responda como si hubiera un exceso de hormona estimulante de la tiroides. Los anticuerpos contra el receptor de la insulina pueden ocasionar una diabetes mellitus resistente a la insulina porque bloquean el receptor. En el 85 al 90% de los pacientes con miastenia grave, es posible detectar autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de la acetilcolina, los cuales originan debilidad muscular. La localización exacta del epítopo antigénico, la valencia y la afinidad del anticuerpo, y quizás otras características, determinan que la unión del anticuerpo cause activación o bloqueo. Los anticuerpos antifosfolípidos se relacionan con los procesos tromboembólicos de los síndromes antifosfolípidos primario y secundario, así como con el desgaste fetal. El anticuerpo principal está dirigido contra el complejo fosfolípido beta 2, glucoproteína 1 y parece ejercer un efecto procoagulante. En el pénfigo vulgar, los autoanticuerpos se unen a las desmogleínas 1 y 3, componentes del desmosoma celular epidérmico que participan en la inducción de la enfermedad. Estos autoanticuerpos ejercen sus efectos patológicos al alterar las uniones intercelulares mediante la estimulación de la producción de proteasas epiteliales, con la consecuente formación de vesículas. El anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos citoplásmico, que aparece en la granulomatosis con poliangitis, de Wegener, es un anticuerpo dirigido contra un antígeno intracelular, la serina proteasa de 29 kDa, proteinasa, 3. Los experimentos in vitro han demostrado que el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos citoplásmico inmunoglobulina G provoca la activación celular y la desgranulación de los neutrófilos sensibilizados. Los autoanticuerpos de una determinada especificidad solo pueden provocar enfermedades en los hospedadores con predisposición genética, como se ha demostrado en los modelos experimentales de miastenia grave, lupus eritematoso sistémico, fiebre reumática y artritis reumatoide. Asimismo, una vez que comienza el daño de un órgano, se desencadenan nuevas cascadas inflamatorias que perpetúan y amplifican el fenómeno autoinmunitario. Por último, algunos autoanticuerpos parecen comportarse como marcadores de enfermedad, pero su potencial patógeno aún se desconoce. Enfermedad autoinmunitaria. Las manifestaciones de la autoinmunidad aparecen en muchos procesos patológicos. Sin embargo, su presencia no implica que se trate de una enfermedad autoinmunitaria. En varias ocasiones, se han intentado establecer diferentes criterios formales para el diagnóstico de este tipo de enfermedades, pero ninguno goza de aceptación universal. En el cuadro 348.4, se muestran los criterios que deben servir simplemente como orientación en el estudio del problema. Para clasificar una enfermedad como autoinmunitaria, es necesario comprobar que la respuesta inmunitaria contra un autoantígeno causa el trastorno observado. Al principio se consideró que la posibilidad de detectar anticuerpos contra el tejido afectado en el suero de los pacientes con diversos padecimientos era un indicio de que estos últimos tenían una base autoinmunitaria. Sin embargo, tales autoanticuerpos también se observan cuando hay una lesión ística por traumatismo o infección y su aparición es consecutiva al daño ístico. Por lo expuesto, es necesario demostrar que la autoinmunidad es un cuadro patológico antes de calificar como autoinmunitaria a una enfermedad.
Para confirmar la capacidad patógena de los autoanticuerpos, es posible transferir enfermedades animales de experimentación por la administración de autoanticuerpos de un paciente humano, con la aparición ulterior de alteraciones, entidades patológicas, en el receptor, semejantes a las observadas en el ser humano. Dicha situación se ha corroborado, por ejemplo, en la enfermedad de Graves. Algunos padecimientos autoinmunitarios pueden transmitirse de la madre al feto y se observan en los recién nacidos de mujeres enfermas. En el recién nacido, los síntomas suelen desaparecer a medida que disminuye la concentración de los anticuerpos maternos. Sin embargo, una excepción es el bloqueo cardíaco congénito, en el cual existe daño al sistema de conducción del corazón después de la transferencia intrauterina del anticuerpo anti-Ro de la madre al feto. Esto puede causar una malformación permanente en el desarrollo del corazón. Casi nunca se han descrito los factores esenciales que determinan cuando el surgimiento de autoinmunidad genera una enfermedad autoinmunitaria. La conexión entre la autoinmunidad y el surgimiento de una entidad patológica puede vincularse con la especificidad fina de los anticuerpos o de los linfocitos T o con sus capacidades como efectores específicos. En muchos casos, no se han establecido los mecanismos del potencial patógeno de los autoanticuerpos. En algunas enfermedades autoinmunitarias, la producción sesgada de citocinas por parte de los linfocitos T colaboradores, TH, el PER-T, puede tener su lugar en la patogenia. Al respecto, los linfocitos T pueden diferenciarse en células efectoras especializadas, que producen sobre todo interferón gamma, TH1, interleucina 4, TH2, interleucina 17, TH17, o que ayudan a los linfocitos B, linfocito T cooperador folicular TFH, T folicular el PER capítulo 342. Los linfocitos TH1 facilitan la activación de macrófagos y la inmunidad típica mediada por células, mientras que los linfocitos TH2 parecen tener funciones reguladoras, participan en la resolución de las respuestas inmunitarias normales y en el surgimiento de reacciones ante diversos parásitos. Los linfocitos TH17 producen varias citocinas inflamatorias, incluidas interleucina 17 e interleucina 22, y los linfocitos TFH ayudan a los linfocitos B mediante la producción constitutiva de interleucina 21. En varias enfermedades autoinmunitarias, como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad de Crohn, en apariencia hay una tendencia de diferenciación hacia los linfocitos TH1 y TH17, con daño orgánico resultante. Los estudios sugieren una diferenciación acentuada de los linfocitos TH17 asociados con artritis inflamatoria en modelos en animales, mientras que el incremento de la diferenciación de los linfocitos TFH se ha vinculado con modelos de lupus eritematoso sistémico en animales. Las características inducidas por el entorno o determinadas de forma genética del órgano estudiado pueden determinar la susceptibilidad del órgano a los autoanticuerpos o al daño autorreactivo mediado por linfocitos T. Enfermedades autoinmunitarias específicas de órganos en comparación con sistémicas. Las enfermedades autoinmunitarias constituyen un espectro amplio que abarca desde las que afectan de modo específico a un solo órgano, hasta los trastornos generalizados con afectación de varios órganos, cuadro 348, 5. La tiroiditis de Hashimoto quizás sea el ejemplo mejor estudiado de la enfermedad autoinmunitaria específica de órgano, capítulo 375. En este trastorno, hay una lesión concreta de la tiroides relacionada con la infiltración de células mononucleares y la lesión de las células de los folículos. Otros trastornos autoinmunitarios con especificidad de órgano o de tejido son pénfigo vulgar, anemia hemolítica autoinmunitaria, púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome de Gold-Pasture, miastenia grave y oftalmía simpática. Una característica importante de algunos de estos padecimientos con especificidad orgánica es la tendencia a superponerse, de modo que una persona con un síndrome específico tiene mayor probabilidad de padecer un segundo síndrome. Por ejemplo, los pacientes que tienen tiroiditis autoinmunitaria presentan una incidencia alta de anemia perniciosa. Más sorprendente es la propensión de los individuos que manifiestan este tipo de enfermedades a generar otros datos de autoinmunidad sin que surja una anomalía orgánica concomitante.
De este modo, hasta el 50% de las personas con anemia perniciosa posee anticuerpos contra los constituyentes de la tiroides que no son consecuencia de una reacción cruzada, mientras que aquellos con miastenia grave pueden generar anticuerpos antinucleares y antitiroideos, factor reumatoide, anticuerpos antilinfocíticos e hipergamaglobulinemia policlonal. Esto puede explicarse en parte por los elementos genéticos que comparten los pacientes con estos trastornos diferentes. Las enfermedades autoinmunitarias sistémicas difieren de las específicas de órgano en que las lesiones afectan muchos y distintos órganos y tejidos. La característica peculiar de estas entidades patológicas es la demostración de las manifestaciones autoinmunitarias pertinentes relacionadas, que tal vez constituyan la causa de la alteración orgánica. Por sus abundantes fenómenos autoinmunitarios, el prototipo es el lupus eritematoso sistémico, el cual es una enfermedad con manifestaciones que por lo general afectan riñones, articulaciones, piel, superficies serosas, vasos sanguíneos y sistema nervioso central, capítulo 349. Se vincula con una amplia gama de autoanticuerpos cuya producción parece formar parte de una hiperreactividad generalizada del sistema inmunitario humoral. Otras características del lupus eritematoso sistémico son hipersensibilidad sistémica de los linfocitos B e hipergamaglobulinemia policlonal. La evidencia actual sugiere que tanto la deficiencia como el aumento en la capacidad de respuesta a un antígeno permiten la supervivencia y la activación de linfocitos B autorreactivos en el lupus eritematoso sistémico. Se piensa que los autoanticuerpos en el lupus eritematoso sistémico surgen como parte de una respuesta intensificada de linfocitos B que dependen de linfocitos T, porque la mayor parte de los autoanticuerpos patógenos contra ácido desoxirribonucleico presenta signos de hipermutación somática extensa. Tratamiento. Enfermedades autoinmunitarias. El tratamiento de las enfermedades autoinmunitarias se orienta a suprimir la inducción de la autoinmunidad, restaurar los mecanismos reguladores normales o a inhibir los mecanismos efectores. Para disminuir el número o la función de células autorreactivas, a menudo se utilizan tratamientos inmunodepresores o de ablación. En años recientes, se ha demostrado la eficacia del bloqueo de citocinas para evitar la activación inmunitaria en algunas enfermedades, o para inhibir los mecanismos efectores inflamatorios extensos que caracterizan a tales cuadros clínicos. También se han creado nuevos tratamientos dirigidos a las células linfoides, de manera más específica al bloquear la señal coestimulante necesaria para activar los linfocitos T o B, al bloquear la capacidad migratoria de ambas células o al eliminar las células efectoras de esa categoría. Se ha demostrado la eficacia de tales tratamientos en algunas enfermedades, como lupus eritematoso sistémico, belimumab, artritis reumatoide, neutralización de factor de necrosis tumoral, bloqueo del receptor de interleucina 6, competencia por CD28, agotamiento de linfocitos T, competencia por interleucina 1, psoriasis, depresión de interleucina 12, 23. Neutralización de factor de necrosis tumoral, y enteropatía inflamatoria, neutralización de factor de necrosis tumoral o de interleucina 12, 23. Un progreso importante en la inhibición de los mecanismos efectores ha sido la introducción del bloqueo de citocinas, que al parecer limita el daño de órganos en algunas enfermedades, como artritis reumatoide, enfermedad intestinal inflamatoria, psoriasis y espondiloartritis. En clínica, se ha introducido una molécula pequeña que bloquea las vías de señalización de citocinas que antagonizan la familia de cinasas Janus. En fecha reciente, se han aprobado compuestos biológicos que eliminan los linfocitos B, anticuerpos contra CD20, para el tratamiento de artritis reumatoide, los cuales han demostrado eficacia en otras enfermedades autoinmunitarias. Su eficacia en estas enfermedades se caracteriza por los linfocitos T efectores patógenos que resaltan la importancia de los linfocitos B como células presentadoras de antígeno en autoinmunopatías. Por último, existe interés renovado en los tratamientos celulares en las enfermedades autoinmunitarias. Asimismo, son importantes las medidas terapéuticas que previenen el daño o que apoyan la función del órgano afectado en dichas enfermedades.